Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar organizado en conjunto por IPAF y por ANAPAD. Mi nombre es Romina Banzi, soy directora de Desarrollo Regional de IPAF. Me encuentro en la sede de IPAF en Basilea, Suiza. Claro, preferiría estar en un evento presencial en España, disfrutar un poco de sol, ya que aquí nos deja llover desde hace 10 días. Pero bueno, es un placer de todas formas poder abrir este seminario en un formato webinar. IPAF es la Federación Internacional de Plataformas Elevadoras y ANAPAD, la Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas en España. Y desde hace un tiempo estamos juntando las fuerzas para promover la seguridad de nuestro sector en España. Este webinar es un ejemplo de las actividades que estamos haciendo. IPAF y ANAPAD en conjunto cuentan con más de 100 afiliados en el territorio nacional y son 100 empresas que con el apoyo de nuestras asociaciones llevan nuestro mensaje de seguridad al usuario final. Sabemos que un accidente es malo para todo nuestro sector y para todos, y es nuestro deber mantener nuestro sector cuanto más seguro posible. Lo cual, bueno, dejo la palabra a otros compañeros. Sin más añadir, paso la palabra a Jorge Ferrando de ANAPAD. Muy bien, muchas gracias Romina, bienvenidos a todos. Soy Jorge Ferrando, responsable técnico de proyectos de ANAPAD. Y bueno, ya Romina ha presentado las asociaciones que representamos al sector en España, a los alquiladores y a las plataformas, al sector de las plataformas elevadoras. Y bueno, en este webinar vamos a hablar o intentar explicar lo mejor posible la importancia de la formación de operadores de PEM de calidad, que es esencial para la mejora de la seguridad en el uso y manejo de cualquier máquina, incluido las PEM, en este caso en particular. La formación de operadores de PEM en España no está regulada específicamente por la legislación, por lo que nosotros, los principales agentes del sector, entre los que estamos ANAPAD e IPAF, que desde el primer momento estuvimos impulsando esto, impulsamos el desarrollo de una norma UNE en AENOR, en el subcomité de AENOR de certificación, y elaboramos la norma UNE 58923. Con esta norma lo que intentamos es establecer unos requisitos, una guía, unas instrucciones sobre cómo llevar a cabo una formación de operadores de PEM segura y de calidad. Esta norma está en vigor desde julio de 2012. Se ha revisado 2 veces. La última fue en marzo de 2020 y anteriormente en 2014. La que está en vigor, obviamente, es la que se revisó y se aprobó en 2020, en marzo de 2020. Entonces, con esta norma lo que queremos es dar una herramienta para cumplir con la legislación o proporcionar a los clientes, a los usuarios de las PEM, una formación de calidad que aportará más seguridad a los operadores a la hora de realizar los trabajos. Y por ese motivo nosotros, desde tanto ANAPAD como IPAF, recomendamos que los cursos siempre se realicen conforme a esta norma, conforme a los cumplimientos de los requisitos de la norma UNE 5821. En este webinar van a participar ponentes expertos en seguridad en el sector. Nos van a aportar su punto de vista desde diferentes perspectivas. Vamos a tener un ponente desde la perspectiva de la Administración Pública, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También vamos a tener otro ponente que va a aportar su perspectiva desde el punto de vista de la Inspección de Trabajo. Vamos a tener un ponente también que va a poner el punto de vista desde los usuarios de las PEM, en este caso un participante del Grupo Renault que va a dar su punto de vista como usuario. Y luego, por último, vamos a tener respecto a los suministradores y al punto de vista jurídico, vamos a tener como ponente un jurista experto, valga la redundancia, un jurista experto en el sector para darnos todavía más luz sobre la necesidad de impartir esta formación y sobre todo cómo se puede utilizar esta formación, esta norma para cumplir el cumplimiento legal. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos que este webinar les sea de utilidad y les arroje un poco más de luz sobre esta necesidad de impartir formación de calidad y para garantizar esta seguridad en el uso y manejo de las máquinas, de las PEM, y vamos a dar paso a la primera presentación, que si no recuerdo mal es Ivonne Unzueta, que es técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando quieras, Ivonne, pues puedes empezar cuando quieras. Vale. Buenos días a todos. Como ha comentado Jorge, soy Ivonne Unzueta, soy jefe de unidad técnica del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, perteneciente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y
lo primero que agradecer la invitación a participar en este webinario por parte de ANAPAT y de IPAF. Y para no ir acumulando retrasos, voy a empezar con la presentación. Comparto pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente, Ivonne. Vale, muy bien. Pues empiezo con ello. En primer lugar, una brevísima presentación del organismo. Como algunos conoceréis, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como todas las actividades enfocadas a la mejora de las mismas. Los servicios centrales radican en Madrid y, a su vez, disponemos de 4 centros nacionales: el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo en Barcelona, el Centro Nacional de Medios de Protección en Sevilla, Centro Nacional de Nuevas Tecnologías en Madrid y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Vizcaya, que es de donde os estoy hablando. Y aparte tenemos los gabinetes provinciales de Ceuta y Melilla. El CNVM, del que os estoy hablando, tiene como misión promover y apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud, en especial en el campo de la seguridad de las máquinas y los equipos de trabajo, los agentes químicos y en el área de psicosociología. Y vamos, podéis acceder a todo tipo de documentación, efectuar consultas técnicas, poneros en contacto con nosotros para cualquier cuestión relacionada con la prevención de riesgos laborales en la página web del instituto que aparece en pantalla, insst.es. Bien, entrando ya en harina, voy a empezar por nombrar el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el que establece las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. En este caso, estos agentes tienen como obligación facilitar toda la información necesaria para que el uso y la manipulación del equipo se produzca en condiciones de seguridad. Tienen que facilitar al empresario usuario del equipo esta información. Bien, voy a dejar este tema aquí colgando y luego lo recupero posteriormente. Centrándome ya desde el punto de vista del empresario, quiero dejar muy clara los 2 tipos de formación que tiene que recibir el trabajador en el ámbito de la utilización de las PEMS. Bueno, de las PEMS puedo hablar en general de cualquier equipo de trabajo. Por un lado estaría la formación en materia preventiva y, por otro lado, la formación específica de capacitación. Empezando por la formación preventiva, esta obligación ya viene impuesta en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ya en relación a la utilización de los equipos de trabajo se desarrolla a partir del Real Decreto 1215 del año 97. En su artículo 5 ya establece que el trabajador tiene que recibir una formación en materia preventiva adecuada a los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como las medidas preventivas. Quiero recalcar que es una formación de campo, no es una formación teórica, sino que tiene que ver, tiene que incidir en aquellos aspectos en los que se presenten, los riesgos presentes que se encuentra el trabajador a la hora de realizar el trabajo y las medidas preventivas que tiene que adoptar. También tiene que quedar bien claro que esta formación le compete a la organización preventiva de la empresa. Bien sea, bueno, según el caso, el propio empresario, si está capacitado para ello, los trabajadores designados, el servicio de prevención propio o el servicio de prevención ajeno. En caso de que la modalidad preventiva, la organización preventiva de la empresa no contara con los medios suficientes, tendría que concertarlo con un servicio de prevención ajeno. Quiero recordar que son actividades preventivas y, por tanto, según el reglamento del servicio de prevención, corresponde a la modalidad preventiva de la empresa desarrollar esta formación. Posteriormente, Manuel Espinosa creo que incidirá más en estos aspectos en cuanto a disposiciones legales, entonces no voy a incidir mucho más. Y luego ya, como he comentado antes, estaría la formación específica, que es aquella que capacita al trabajador para desarrollar un trabajo con el equipo de trabajo. Esta obligación viene establecida en cierta medida en el apartado 4 del artículo 5 relativo a formación del Real Decreto 1215 del año 97. Y luego en el anexo 2 ya, de forma específica, se hace referencia a determinados equipos. En el apartado 2.1 del anexo 2 se hace referencia a la conducción segura de los equipos de trabajo móviles automotores, como es el caso de la PEM.
También se hace referencia a actividades relacionadas con los andamios y a las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. En este caso, a diferencia de la formación preventiva que competía a la organización preventiva de la empresa, el empresario en este caso tiene libertad para elegir quién va a desarrollar esa formación. Puede ser el propio fabricante del equipo de trabajo, en este caso de la PEN, pueden ser asociaciones gremiales, podría ser el caso, por ejemplo, de ANAPAD como alquilador de equipos, si dentro de su oferta, aparte de alquilar los equipos, establecería que puede impartir esa formación, sería otra posibilidad. Pueden ser incluso profesionales independientes, siempre que cuente, vamos, con los medios y la capacitación necesaria para impartir esa formación. Y por otra parte, incluso la propia empresa, si cuenta con los medios propios, los formadores, con capacidad adecuada y el equipamiento y las instalaciones para desarrollar esa formación específica, también lo podría realizar. Bien, siguiendo un poco con la formación específica, comentar que no existe, en la mayoría de los casos existen contadas excepciones que regulen, no hay una reglamentación específica que regule esta formación. Nos encontramos con que no hay una disposición que regule el contenido del programa formativo, ni la duración, ni con qué periodicidad se debe impartir esa formación, ni qué requisitos tienen que reunir los formadores, la propia entidad formativa, ni qué equipamiento es necesario en cada caso. Sí que puede haber alguna comunidad autónoma que regule en cierta medida algún aspecto concreto. Y nuestra recomendación es que se consulte con la comunidad autónoma dudas relativas a esta formación, por si tienen alguna disposición propia. Las excepciones que comentaban, entre otras, estaría la formación de operador de grúa torre, por el Real Decreto 836 del 2003, que corresponde a la Instrucción Técnica Complementaria número 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, que regula el carné oficial de operador de grúa torre. El caso similar sería el de operador de grúas autopropulsadas. En este caso sí que la legislación exige un carné oficial para operar con estos equipos y establece el programa formativo, el número de horas, los requisitos que tiene que reunir la entidad que va a impartir esta formación y el equipamiento de las instalaciones que debe reunir para realizar. ¿De acuerdo? Bien, como solo existe regulación específica para estas dos excepciones, puede que haya alguna más, pero vamos, estas son las principales, el instituto, de cara a ayudar a cumplir con este deber de formación específica de capacitación de los trabajadores, como criterio a la hora de consultar posibles fuentes de información. Por un lado tenemos las normas UNE, que hay una serie de normas relativas a la formación de determinados equipos de trabajo que pueden ser muy útiles para cumplir con este apartado. Pongo aquí 4 ejemplos. Sería la UNE 58.923, que, como ha comentado Jorge, se ha ido actualizando periódicamente a lo largo de estos años, y la última versión es la correspondiente al año 2020, que sería la de plataformas elevadoras móviles de personal. De forma tangencial tiene cierta incidencia la de la 58.921 del año 2017, relativa a la instalación, manejo y mantenimiento, revisiones e inspecciones de las PEM, pero digamos que incide más en el tema del mantenimiento y las revisiones que hay que efectuar a las PEM. Y como posible ejemplo de otros equipos de trabajo o máquinas que tienen norma UNE relativa a la formación, tendríamos la UNE 58.451 del año 2016 para carretillas de manutención de hasta 10.000 kilogramos, y una que igual es un poco genérica, porque claro, está la familia de máquinas que acoge, que no puede incidir de forma específica en el equipo de trabajo en cuestión, como puede ser la UNE NSO 7130 del año 2014 para maquinaria para movimiento de tierras. Me imagino que Juan Carlos Mejía entrará más a fondo en detalles, así que no voy a hablar mucho más de la norma. Decir, en todo caso, que son normas voluntarias. Las normas UNE, si no aparecen expresamente definidas en la legislación, no aparecen su código, no son de obligado cumplimiento. Ahora, consideramos que el cumplimiento de esta norma sería la formación suficiente para el caso que nos ocupa, para la formación específica para el manejo de las PEMs.
De acuerdo. Otra posible fuente de información, bueno, lo que pasa es que de momento solo tenemos determinados equipos de trabajo. Los certificados de profesionalidad establecen un itinerario formativo que comprende determinados módulos formativos. En el caso de carretillas elevadoras, por ejemplo, el módulo formativo MF 0432-1, manipulación de cargas con carretillas elevadoras, es transversal a determinados certificados de profesionalidad. Os pongo aquí el ejemplo en la tabla. En la columna izquierda aparecería el título de certificado de profesionalidad. En todos ellos, para obtenerlo, se tiene que recibir el módulo formativo 432-1, manipulación de cargas con carretillas elevadoras, y este módulo tiene una duración de 50 horas. Bien, pues en el BOE, en el que se definen estos certificados de profesionalidad, cuando hace referencia al módulo formativo 432-1, en el campo de vinculación con capacitaciones profesionales, dice textualmente: la formación establecida en el módulo en cuestión garantiza el nivel de conocimiento necesarios para la obtención de la habilitación para el desempeño de las funciones de conducción de carretillas elevadoras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1215 del año 97. O sea, que ya el propio BOE establece que esta sería la formación necesaria para el manejo de carretillas elevadoras. ¿Qué ocurre? Que solo he encontrado esta referencia en el caso de las carretillas elevadoras. No quita que en el futuro, como puede ser el caso de las PEN, aparezca un módulo formativo para el manejo de PENs, y con esa formación sería suficiente para cumplir con esta obligación de formación específica para el manejo de PENs. Estoy hablando en un caso futurible, no es el caso actual, pero vamos, para que lo tengáis en cuenta. Y luego lo que sí que puede servir es para establecer, en cuanto al programa formativo, el grado de profundidad en el que entramos en el apartado de formación específica. Este módulo formativo del que estoy hablando tiene 5 apartados. Los 2 primeros, el 1 y el 2, que aparecen a la izquierda en gris, no tienen que ver con la utilización del equipo, entonces digamos que no los he desarrollado. Pero vamos, los apartados 3, 4 y 5, porque veáis un poco el grado de profundidad en el que entra en la formación relativa al equipo. Tendríamos un poco la clasificación y tipos de carretillas, los elementos principales de cada tipo de carretilla, el mantenimiento básico, aspectos más relacionados con la propia circulación, eje directriz, acceso y descenso de carretillas, y el último apartado de carga y descarga, más relacionado con la estabilidad de la carga, el centro de gravedad, etc. Simplemente para informaros un poco de por dónde pueden ir los tiros a la hora de establecer un programa formativo en relación a las PENs, el grado de profundidad en el que puede entrar. He dicho que es un módulo de 50 horas, pero tened en cuenta que cubre todo tipo de carretillas, y en cierta medida también habrá aspectos que no estén relacionados con la carretilla en sí. O sea, que esas 50 horas habría que descontar unas cuantas horas. No se trata de decir, no, es que para conducir a la carretilla, según, vamos, si seguiríamos este modelo, tendría que establecerse un programa de 50 horas. Simplemente lo estoy mostrando a modo de consulta de cómo podría ser en el caso de las PEN. Y ya, por comentar, enlazar con la primera transparencia que he mostrado en cuanto a la información que tiene que suministrar el fabricante de las PEN, de las PEN o de la máquina en cuestión para el manejo del equipo. Hago una breve incidencia sobre la norma 12.100 de evaluación y reducción de riesgos de máquinas. Bien, el fabricante, a la hora de efectuar la evaluación de riesgos de trabajo, cuando está diseñando el equipo, va a establecer una serie de medidas preventivas que corresponde al recuadro, vamos a decir, gris oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo la jerarquía en la lucha contra el riesgo, primero establecerá unas medidas de diseño inherentemente seguro, como puede ser, por ejemplo, la estabilidad de la PEN está garantizada porque el centro de gravedad siempre cae dentro del plano de apoyo, por mostrar algún ejemplo. El segundo paso sería la protección y medidas preventivas suplementarias, como puede ser el limitador de momento de vuelco, el de sobrecarga, etc. Y el último paso sería la información que el fabricante utiliza para la utilización de la PEN. Puede ser la propia máquina a través de señales o pictogramas, dispositivos de advertencia en el caso de alguna alarma, y la que aparece en el manual de instrucciones. Si os fijáis, en el lado derecho, las barras rojas van disminuyendo, o sea, el riesgo del que partíamos va disminuyendo en función de la aplicación de estas medidas.
Las últimas, la de información para utilización, es una reducción potencial. O sea, el fabricante ofrece esa información y en la medida en que el usuario haga uso de esa información en las medidas que adopte, reduciremos más el riesgo, ¿no? Y una de esas medidas, vamos, estará la utilización de EPIs, medios auxiliares, y una de las medidas es la formación. ¿De acuerdo? Decir que son medidas preventivas, o sea, no es un requisito, vamos a denominar formal. Y en esto vuelvo a incidir en el caso de la directiva máquina, la directiva 2006-42-CE, traspuesta por el Real Decreto 1644 del 2008. Como sabéis, las máquinas nuevas, fabricadas a partir del año 2009, en el caso de esta directiva, del 29 de diciembre del 2009, tienen que cumplir todos los requisitos esenciales de seguridad y salud que figuran en anexo 1. Ahí estará recogida las medidas que tiene que utilizar el fabricante para evitar el vuelco de la plataforma, para que no colase en caso de sobrecarga, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de esas medidas, uno de esos requisitos que tiene que cumplir es la información que facilita el manual de instrucciones. Y en este sentido, el ítem K del contenido del manual de instrucciones dispone que las instrucciones relativas, que tiene que facilitar instrucciones relativas a la puesta en servicio y a la utilización de la máquina. Y en caso necesario, las instrucciones relativas a la formación de los operadores. O sea que ya la propia, no estoy hablando de un requisito formal como puede ser la declaración C de conformidad o el marcado C, sino que estoy hablando de una medida preventiva que es el facilitar la información necesaria para que el usuario pueda, o sea, sepa la formación, el perfil formativo que tiene que tener el trabajador que va a desarrollar o aquel que sea necesario para trabajar con la máquina en cuestión. Bueno, no sé si sabréis, pero hay unas normas armonizadas de tipo C que hacen referencia a determinadas familias de máquinas que el cumplimiento de la norma en su integridad, si yo cumplo la norma de tipo C, me otorga presunción de conformidad sobre los requisitos esenciales de seguridad y salud. Quiere decir que si yo, en el caso de las PEMS, cumplo la norma UNE 280, cumplo todos los requisitos esenciales de seguridad y salud que serían aplicables a mi máquina en cuanto a las disposiciones del anexo 1 de la directiva. ¿De acuerdo? Entonces, quería incidir aquí para que veáis el tratamiento que se da a la información en el caso de la norma 280. He estado consultándola y las únicas referencias que aparecen a la formación son las... Tener en cuenta que partimos de ese ítem K, que dice que tiene que suministrar la información necesaria en cuanto a la formación. En caso de que sea necesaria, la formación que tiene que tener el trabajador para el manejo de la máquina. Bueno, pues en el caso de la norma UNE 280, la única referencia que he encontrado es en la introducción, en la que parte de lo siguiente. Dice, se supone que las máquinas que manejan la PEN han recibido una formación apropiada. O sea, antes de hacer la evaluación de riesgos, yo parto ya, vamos, los que han hecho la norma, parten de la base de que el trabajador ya está formado. Y luego, de forma tangencial en cuanto a la velocidad del viento, se establece la velocidad del viento, vamos, la velocidad límite del 12,5 metros por segundo. En caso de que el fabricante considere que su equipo de trabajo se puede manejar a una velocidad superior del viento, lo establecería en su manual de instrucciones. Y en el caso de que el fabricante pueda dar a entender de que simplemente no subiendo tantos trabajadores a la plataforma es suficiente, se establece ese requisito. O sea, se supone que los operadores, por la formación que tienen en base al 12-15, son los que deciden cuándo tiene que reducir el número de trabajadores en la plataforma. Son las únicas referencias que he encontrado en la 280. Por establecer una comparativa, en la norma de carreteras elevadoras, la UNE 3691 del año 2015, ya en el apartado de introducción, en la evaluación de riesgos, en el ítem D, ya dice indicar si es necesario algún tipo de formación especializada. O sea, el fabricante del equipo de trabajo para cumplir esta norma tiene que, en el caso de que sea necesario, decir el tipo de formación que tiene que tener el trabajador, especializada. Y luego, habitualmente, en las normas de tipo C hay un apartado de información para el usuario, que es el que recogería un poco el manual de instrucciones que he comentado de la directiva máquinas. Ya hemos visto que en el caso de la
de la DEPENS, la norma 280, ni siquiera aparece en el apartado correspondiente. En el caso de carretillas elevadoras, sí que en el apartado de información para el usuario, el apartado 622, operación de la carretilla, sí que establece un requisito de formación para el operador. O sea, tampoco es que nos concrete gran cosa, pero por lo menos sí que hace referencia, o sea, llama la atención al fabricante sobre la formación que tiene que recibir el operador de la PEM. Y ya por finalizar, simplemente mostraros un ejemplo de esta inconcreción o esta generalidad de la que partimos en la directiva. Tener en cuenta que la directiva tampoco es que pueda concretar mucho más, porque es para todo el amplio espectro de máquinas que cubre. Pero ya para un equipo de trabajo concreto, como es una PEM, una carretilla elevadora, yo creo que se podría haber incidido un poco más a la hora de concretar las exigencias formativas que tiene que reunir el trabajador. Bien, ¿cómo al final, qué consecuencia tiene esto? Pues que los manuales de instrucciones de los fabricantes, os muestro el ejemplo de la carretilla que disponemos en el centro. He sacado simplemente 2 imágenes para que veáis a título ilustrativo. En el punto 1.1 manual, por decir algo que haga referencia a la formación del trabajador, establece que el jefe de la entidad tiene la obligación de dar a conocer a los operadores las peticiones del manual de instrucciones. O sea, que digamos que le facilita la información, que es el manual de instrucciones, pero no es formación. Y también es responsable de la aplicación de la reglamentación del usuario vigente en el país del 1215. O sea, le hace responsable de la aplicación del 1215, podríamos decir. Y luego ya, en cuanto a la exigencia del propio operador, los operadores deben tener más de 18 años, deben ser titulares de una autorización de conducción expedida por su empresario tras verificación de su actitud médica y tras una prueba práctica de conducción. O sea, que los requisitos que tiene que cumplir es una mayoría de edad, superar un examen médico, vamos a decir, y realizar una prueba práctica de conducción de la carretilla. ¿De acuerdo? O sea, para que veáis un poco el tema de la generalidad en determinados aspectos, lo que conlleva ya de cara al resultado final del manual de instrucciones. Una exigencia de formación, ya en el caso práctico, ¿cómo se manifiesta? Decir que la PEN es de un fabricante conocido. En la declaración C de conformidad dice que cumple la 1.280 que le fuera de aplicación en su momento, cuando se fabricó, y había sido sometida a un examen C de tipo. O sea, que no estamos hablando de una PEN que podíamos cuestionar si cumple toda la legislación que le fuera de aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada y cedo los mandos a la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Cualquier cuestión que quieran plantear sobre las diferentes ponencias, hay un chat donde se pueden realizar las preguntas. Y luego, yo creo que sería mejor cuando ya acaben todos los participantes para no acumular retraso, ya la gente que haya realizado las preguntas en el chat, pues les demos las respuestas encantados. Vamos a pasar entonces al siguiente ponente, que es Manuel Espinosa Martín, subinspector de trabajo del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España. Y bueno, pues vamos a pasar a que empiece su presentación. Manuel, cuando Hola. quieras. Hola, buenos días. ¿Vemos ya la presentación? Sí, la vemos. Hola, Sí, la buenos días. vemos perfectamente. Primero, dar las gracias a la organización por la invitación a esta jornada, webinar. Y bueno, voy a contaros, es parecido a lo que ya ha comentado Ivonne, pero yo me voy a centrar más en la parte preventiva. Haré un recorrido por la legislación de la parte de prevención y bueno, os pondré algunos casos, alguna documentación de referencia, ¿vale? Pero va en la misma línea. Todo lo que voy a comentar aquí no es un criterio de la Inspección de Trabajo a nivel nacional, por decirlo de alguna forma, es mi criterio, mi opinión personal como subinspector en la provincia de Málaga, ¿vale? Relativo a la formación en PEM.
Aquí os hago una recopilación de los preceptos legales y reglamentarios aplicables relacionados con prevención de riesgos laborales, ¿vale? Que iremos viendo uno a uno. Parte de ellos, sobre todo los específicos, ya lo hemos visto con Ivonne. Entonces me centraré un poquito en los más generalistas y en la parte final, para no alargar mucho y dejar tiempo al resto de panelistas. ¿Vale? Partimos del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya nos hace referencia de una serie de derechos que tienen los trabajadores con la correlativa obligación del empresario, ¿vale? Y uno de ellos, evidentemente, es la formación en materia preventiva, que forman parte de los derechos de los trabajadores y la obligación del empresario. ¿Vale? El empresario realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa. ¿Vale? Esto es una parte que yo llevo luchando. Dentro de la inspección llevo solo 2 años, ¿vale? Cumplo ahora en junio, pero a nivel prevención llevo más de 20 años, ¿no? Trabajando en empresas privadas. Y es una lucha continua que siempre he tenido, que no me gusta la línea que lleva prevención en el sentido de separar prevención con producción, ¿vale? Hasta que no consigamos integrarlo no iremos bien. Y la formación de los trabajadores. Ahora, en el artículo 15, ¿vale? que es el artículo base más utilizado dentro de prevención de riesgos laborales, que son los principios de la acción preventiva, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior con arreglo a los siguientes principios generales. Y habla de dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Y hay una parte de este artículo que siempre pasa desapercibido, o me da a mí la impresión que no se le da la importancia que tiene, que es el 15.2, que habla que el empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud. Capacidades profesionales, en el momento de encomendarles las tareas. Hay que tenerlo muy en cuenta porque no todo el mundo, por darle un cursito de 2 horas, está capacitado para realizar según qué tareas, ¿vale? Pero ya digo que es una opinión personal. Después vamos al artículo 16, que es el de evaluación inicial de riesgo, la evaluación de riesgo, en el cual, que son unos instrumentos básicos dentro de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Que la evaluación de riesgo tiene que contemplar los equipos de trabajo que manejan, digamos, los trabajadores. Si del resultado de la evaluación de riesgo pusieron de manifiesto situaciones de riesgo, pues hay que eliminar, reducir o controlar tales riesgos. Y eso debe estar contemplado en la planificación de la actividad preventiva, ¿vale? Donde se tienen que especificar los responsables, recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Después el Real Decreto 39/97 que desarrolla esta ley, que es el reglamento de los servicios de prevención, que ya ha hablado Ivonne parte de ello, ¿vale? A partir de la información obtenida de los equipos de trabajo existentes, por ejemplo, hay que establecer la manera de evitar, controlar y reducir los riesgos existentes, ¿vale? Dentro del contenido de planificación de la actividad preventiva, ¿vale? Hay que integrar en la planificación de la actividad preventiva pues, también la información y la formación en materia preventiva de los trabajadores. Ahora entrando en los artículos específicos ya de equipos de trabajo, el artículo 17 de la ley, ¿vale? Que es del que parte el Real Decreto 1215, cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. ¿Vale? Entonces los trabajos... Bueno. Y el artículo base o más importante en relación de la formación preventiva es el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/95. Y me gusta leerlo siempre textualmente porque es bastante complejo, ¿vale? En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos
y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario. Y ya en el artículo 41, que es el que habla de obligaciones de fabricantes suministradores, no voy a entrar porque ya la ha desarrollado perfectamente Ivonne, ¿vale? Entonces, que es siempre utilizado, hay que tener en cuenta que la maquinaria y equipo de trabajo tienen que ser utilizados en las condiciones y formas para los fines recomendados por los fabricantes. Igual, el Real Decreto 1644 ya Ivonne ha profundizado que los riesgos tienen que... habla de formación en diferentes puntos. Uno de ellos es cuando los riesgos que no hayan podido evitarse, los riesgos residuales que llaman, debido a la incompleta eficacia de las medidas preventivas adoptadas, indicar si se requiere una formación especial para los usuarios, ¿vale? Y el apartado 1741K, que es el que ha hecho referencia a Ivonne, que las instrucciones relativas a la puesta en servicio y la utilización de la máquina, y en caso necesario, las instrucciones relativas a la formación de los operadores. Hay que tener en cuenta que esto forma parte del anexo 1, que son los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de máquinas. Es decir, el manual de instrucciones del fabricante de la máquina debe contemplar qué formación deben tener los operadores para la utilización de dicha máquina. Ya vamos al Real Decreto de Equipos de Trabajo, ¿vale? En relación en su artículo 3, volvemos a algo similar a lo que hemos visto en el 1644, con el fin de evitar y controlar un riesgo específico para la seguridad y salud. En particular, conocimiento por parte de aquello, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello. Evidentemente, la PEN tiene riesgos específicos, ¿vale? Y hay que seguir controlando. Y el artículo 5.4 es el que desarrolla, el que nos habla que los trabajadores que se refieren los apartados 4 o 5 del artículo 3 de este Real Decreto deberán recibir una formación específica adecuada. Y el apartado 8, parte C del anexo 4, el 1627, te habla que las máquinas, los equipos de trabajo deben ser manejados por trabajadores. Este es el de obra de construcción, ¿vale? Deben ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. Importante, ¿vale? El anexo 12.15 nos habla en su anexo 2, apartado 1.3, que los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación que se trate, ¿vale? Pues entonces el manual de instrucciones del fabricante hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y solo se podrán utilizar en forma, en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de riesgo que ello conllevaría y se han tomado medidas pertinentes para su eliminación o control. Hay que diferenciar muy mucho en operaciones y condiciones no consideradas por el fabricante. Si la operación ya está considerada por el fabricante y te dice cómo debe realizarse, tú tienes que realizarlo de esa forma. No puedes hacer una evaluación de riesgo para llevar la contra al fabricante, ¿vale? Y si nos centramos en construcción, ¿vale? El convenio general del sector de la construcción, pues te habla en el artículo 191.4, que es específico para plataformas elevadoras móviles de personas, que el personal operador debe estar cualificado y formado. Cualificado y formado. No se permitirá la utilización y el acceso a personas carentes de autorización, ¿vale? Y desarrolla lo que es la formación de convenio, ¿vale? Que es una formación preventiva específica que se creó para los determinados oficios y hay una específica para operadores de aparatos elevadores, dentro de los cuales están las plataformas de elevación móvil. Ahora vamos a lo más interesante que he encontrado relativo a esto, es una consulta a la Dirección General de Empleo de 7 del 8 del 2017 sobre formación de operador de máquinas. No es específica para PEM, pero es extrapolable a lo que es el... En el apartado 6 se establece que ambas formaciones, ahora me refiero a la formación preventiva legal y convencional, tienen un carácter complementario y preceptivo a ambos. ¿Esto qué quiere decir? En prevención de riesgos laborales siempre hay la eterna discusión si la formación del convenio incluye ya la formación establecida en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 5 del Real Decreto 12.15 y demás, ¿vale? Pues ya en esta contestación te dicen que son obligatorias ambas y complementarias.
¿vale? Siempre hablando de la formación preventiva. De este esquema se desprende el carácter complementario y preceptivo ambas formaciones, legal y convencional, que permite distinguir entre la obligación general para el empresario de velar por la formación preventiva de los trabajadores, conforme a los criterios legales, artículo 19, y las especialidades y desarrollos en la materia que puedan regularse por la negociación colectiva del sector para los trabajos de cada especialidad, ¿vale? Formación, artículo 19, obligatoria, formación del convenio, obligatoria. Ambas complementarias y obligatorias. En esta misma consulta, más adelante, habla una cosa muy interesante que yo llevo desarrollando en mi actividad profesional, sobre todo cuando he ejercido de responsable de un servicio de prevención propio, que siempre he intentado llevar a cabo. Mi sorpresa ha sido preparando esta ponencia, que ya estaba esta consulta y que sigue un criterio que yo seguía por lógica desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Te habla que, no obstante, hay que precisar que el trabajador, aparte de tener la formación en materia de prevención de riesgo laboral en el puesto de trabajo regulada en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgo Laboral, debe disponer de la formación e información necesaria para desarrollar su actividad siguiendo un procedimiento en el que integren los requisitos productivos y preventivos. En ese sentido, tal y como señala la guía técnica del instituto, bla, 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 el papel del servicio de prevención a este respecto es el de colaborar con las unidades afectadas, la unidad a la que pertenece el trabajador y en su caso la encargada de velar por su adecuada capacitación, para comprobar que el trabajador dispone de una formación integral, es decir, de una capacitación profesional que abarca tanto los aspectos productivos como preventivos. De no ser así, el servicio de prevención debe complementar la formación del trabajador y o asesorar al empresario para que recurra a personas o entidades con la capacidad necesaria para proporcionar tal formación. Por ejemplo, que recurra a un técnico de la empresa o a un centro de formación de operadores de maquinaria. ¿Vale? De lo que estaba hablando Ivonne, de la formación preventiva versus la formación profesional o capacitación para el uso de la PEM o otra maquinaria. De lo que se deduce que el servicio de prevención de la empresa no es el encargado de dar esa formación, ¿vale? No es formación preventiva, es formación productiva de capacitación para el manejo de una determinada máquina, sino que el papel que debe desempeñar en relación con la información e información de los trabajadores en materia de prevención se centra en el asesoramiento y colaboración con el empresario, con la unidad que corresponde en cada caso, con el objetivo de que el trabajador disponga de la formación e información necesarias para desarrollar su actividad siguiendo un procedimiento que se integre en los requisitos productivos y preventivos, ¿vale? Es fundamental, ¿vale? También hablo que esto no es ley, esto es una consulta que contesta la Dirección General de Empleo y todas las consultas terminan con este párrafo. Para finalizar, señalar que el criterio expuesto se emite a título informativo y en ningún caso con carácter vinculante al carecer la Administración de competencia para efectuar interpretaciones legales con este alcance, competencia que atribuye en exclusiva nuestro derecho a los órganos jurisdiccionales. ¿Vale? Entonces, que ahora ya son opiniones completamente personales. Hemos visto en cursiva lo que emana de lo que es Real Decreto y demás, y ahora es formación exigible, la considerada por el fabricante de la máquina, el manual de instrucciones del fabricante, la derivada de la evaluación de riesgo específica en la planificación de la actividad preventiva o plan de seguridad y salud si es obra de construcción. La formación se dará conforme al artículo 5.4, normas estatales convencionales, debe quedar definida la planificación de la actividad preventiva y plan de prevención de la empresa en el procedimiento de formación y o competencias. El trabajador debe ser designado específicamente para el manejo de PEN y los trabajadores deben haber recibido una formación específica del fabricante IO norma UNE 58923, formación preventiva para el puesto de trabajo función, ¿vale? Para distinguir entre esas dos formaciones, la productiva, la específica y la preventiva. De la norma no me voy a enrollar mucho porque ya me he comido el tiempo y aquí tenéis los diferentes. No debe ser formación preventiva. Y lo que quiero decir, lo de siempre, son dos formaciones independientes, la formación preventiva y la formación específica. Debe ser complementada, es decir, una cosa es que tú tengas esa formación, pero vas a tener que seguir teniendo la formación realizada por el Servicio de Prevención Ajeno para prevención en la utilización de plataformas elevadoras móviles. Y además, la formación del convenio de aplicación, como hemos visto en este caso el de construcción, que te establece que tiene que tener un curso de 20 horas de segundo ciclo para ese tipo de. Y ahora os pongo para rematar
lo que van diciendo los tribunales al respecto. Os pongo solo una sentencia al respecto, ¿vale? En la que la sentencia dice claramente: el trabajador accidentado tenía una antigüedad en la empresa desde el 18, tenía poco tiempo, no he puesto la duración, y había recibido formación consistente en un curso de 2 horas de duración, denominado Curso Básico de Prevención de Riesgo Laboral y Requisitos Mínimos de Seguridad y Salud en el sector de la plataforma de elevadoras móviles de personal, plataformas áreas de trabajo. Fundamento de derecho. La sentencia dice: el motivo fracasará, pues no cabe la inclusión de datos negativos en la sede de los hechos probados, constando además acreditado que el trabajador recibió 2 meses antes del siniestro la formación precisa en materia de seguridad y salud en relación con el manejo de plataformas elevadoras, sin que coste exista un carné o acreditación administrativa especial que legitime para la manipulación de las mismas. Como vemos en este caso, este tribunal se ha pronunciado en el sentido de, vamos a ver, esto no es una grúa autopropulsada móvil que tiene su Real Decreto o una grúa torre con el Real Decreto 836 y 837 que te obliga a que tengas que tener un carné para la utilización de dicha máquina, ¿vale? Es lo que te dice el tribunal. Siento haberme comido el tiempo. Este es mi correo electrónico para lo que podáis necesitar y muchas gracias por vuestra atención. Ok, muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Vamos a pasar al siguiente participante, que es Juan Carlos Mejías, que es abogado experto en maquinaria de elevación. Así que, Juan Carlos, cuando quieras, podemos empezar. Juan Carlos. Sí, sí. Buenos días a todos. Como me han presentado, soy Juan Carlos Mejías. Soy abogado en ejercicio y desde el año 1992 me encuentro vinculado al sector de maquinaria de elevación, lo que me ha hecho tomar parte en muchos procedimientos judiciales en los que de una forma o de otra se cuestionaba la formación que tenían que tener los trabajadores de este sector. Comenzando mi exposición, en primer lugar voy a hacer una referencia muy de pasada a la normativa legal que exige o que obliga a las empresas a dar formación a los trabajadores, porque de ello ya han hablado más extensamente Ivonne Unzueta y Manuel Espinosa. He de comenzar diciendo que el derecho a la salud, a la seguridad y a la higiene del trabajo es un derecho constitucional que está consagrado en el artículo 42 de nuestra Constitución y que obliga a los poderes públicos a velar por esta seguridad de los trabajadores y dice que es un principio rector de la política social y económica del Estado. Ya os han dicho, e insisto, por eso no voy a repetirlo, que la Ley de Prevención de Riesgos que se promulgó en desarrollo de esta obligación constitucional establece cuáles son las obligaciones de los empresarios y los derechos de los trabajadores en esta materia, los artículos 14 y siguientes. Y en concreto hay un artículo, el 19, en el que habla de la formación teórica y práctica que deben tener todos los trabajadores. Por otra parte, el Real Decreto 1215 del 97, del que todos habréis oído hablar porque siempre está vinculado a cualquier accidente o problema que se hayan tenido con vuestras maquinarias, igualmente nos indica que para la utilización de equipos que requieran un especial conocimiento es el empresario quien tiene que designar trabajadores que desarrollen estos trabajos y que las operaciones que suponga un riesgo solo podrán ser encomendadas a personal específicamente capacitado para ello. Os hago unas últimas puntualizaciones en cuanto a la normativa, porque, insisto, de ello ya han hablado los anteriores ponentes y ahora intento dar un ejemplo práctico de lo que ocurre por el incumplimiento de estas normas.
Este Real Decreto 1215 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo también nos establece la obligación de recibir por parte de los trabajadores una formación específica adecuada, que es lo que luego entraremos a analizar. Y aparte de estos principios generales, establece, digamos, unas precisiones más concretas al decir que la conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a trabajadores que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo. Normalmente, como cuestión práctica al incumplimiento de esta normativa que os estoy diciendo, como Manuel Espinosa y Ivonne Unzueta perfectamente sabrán, siempre en la inmensa mayoría de los accidentes de trabajo que se producen y tras la investigación que se lleva a cabo de las causas que han producido los mismos, generalmente suele estar la falta de formación e información de los trabajadores. Por tanto, es muy importante cuidar este aspecto. Es muy importante por dos razones. En primero, para, digamos, cubrir la deuda de seguridad, que es como habla la jurisprudencia que tienen empresarios con sus trabajadores, y velar por su seguridad, que es el punto fundamental. Y luego, por otra cuestión, evitar las sanciones de toda índole que pueden derivarse del incumplimiento de estas obligaciones legales. Si un empresario incumple lo establecido en esta normativa de la que estamos hablando, que no voy a repetir para no liaros con nombres de legislaciones, se puede enfrentar incluso a una acción penal contra él por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Se puede enfrentar a sanciones de la inspección de trabajo por vulneración de las obligaciones que impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y se puede encontrar incluso con la obligación de pagar recargos a las prestaciones que reciban con cargo a la Seguridad Social los trabajadores que han resultado lesionados como consecuencia de esta falta de medidas de seguridad. Esto es importante, algunos desgraciadamente lo habréis sufrido. El artículo 164 de la Ley de la Seguridad Social establece que si un trabajador sufre un accidente por falta de medidas de seguridad, en este caso podemos decir que la falta de formación e información es una falta de medida de seguridad, puede ser obligado a pagar unas determinadas cantidades, un incremento de las prestaciones del 30 al 50% que reciba el trabajador, y estas cantidades no son asegurables, tienen que salir del patrimonio de la empresa. Por ello, insisto, primero por velar por la seguridad de los trabajadores y segundo por nuestro propio interés, tenemos que cumplir con todas las medidas que nos establece la legislación vigente para velar por la seguridad de los trabajadores. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí ya vamos a comenzar con lo que va a ser el objeto en sí de mi exposición. Hay muchos sectores como el nuestro en el que no está regulado cuál es la formación que deben de recibir los trabajadores. En este caso, cuando no existe este tipo de normas de obligado cumplimiento dictadas por la Administración, tenemos que acudir a normas, porque la podemos llamar así, subsidiarias, que aunque no sean de obligado cumplimiento, de alguna manera sí dan, por la forma en la que se han concebido y por la forma en la que se han creado,
sí permiten que quien cumpla con las mismas esté cumpliendo de alguna forma con las obligaciones de formación que tienen empresas frente a sus trabajadores. En concreto, en el reglamento de las entidades de prevención se establece que cuando no exista ninguna normativa de obligado cumplimiento, se puede acudir a estas normas UNE. Las normas UNE están reguladas en la Ley de Industria, son unas normas que, aunque no son de obligado cumplimiento, son prescripciones técnicas que están elaboradas por todos los involucrados en un sector y que además cuentan con el respaldo de una entidad de homologación, en este caso, en el caso español, de UNE o AENOR. En el sector de las PEM tenemos, aparte de la norma UNE que regula la fabricación y de la que no vamos a hablar porque no es objeto de esta ponencia, tenemos dos normas UNE que regulan, digamos, las PEM. La primera es la 58.921, en la que se establecen las instrucciones de instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de este tipo de plataformas. Y en segundo, ojo, norma de mucha importancia y a la que el Ministerio de Industria ha hecho especial referencia. Todos conoceréis que en marzo del año 2019 el Ministerio de Industria, en concreto la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, publicó una circular en la que decía que, no existiendo una normativa específica para las PEM sobre las condiciones de instalación, manejo e formación, se tiene que entender que quien cumple con las prescripciones de la norma, en este caso 58.921, está de alguna forma cumpliendo con las exigencias legales de utilización de esta maquinaria. Y muy importante es citar que dentro de esta norma UNE se cita a la 58.923, que es la que regula la formación de los operadores de las PEM. Y mi ponencia en sí está orientada a explicar el contenido de esta siguiente norma UNE, la 58.923. Como dijo Jorge al comenzar su exposición, esta norma, estamos en su tercera versión, ha sufrido dos revisiones. Está en vigor desde julio del año 2012, fue revisada en el año 2014 y su última revisión en marzo de 2020. Y estas revisiones tienen por objeto, bueno, pues analizando el funcionamiento y el desarrollo de estas UNES, actualizarlas y también adaptar a las nuevas tecnologías la formación de los trabajadores. Esta norma, la norma UNE, se ha realizado o fue aprobada con el consenso de usuarios y fabricantes, es decir, todos los implicados en el sector y en su utilización, y por tanto recoge, digamos, todo lo que han podido aportar desde todos los lados implicados o todos aquellos implicados en la utilización de este tipo de maquinaria desde su origen, desde su concepción hasta su puesta en obra. Esta norma lo que pretende es fijar unas directrices mínimas sobre la formación que tienen que recibir los operadores. Establece los requisitos y los procedimientos para la formación para que todo aquel operador que vaya a manejar una PEM tenga una formación de calidad unificada y que, previo análisis de todos los implicados, cubra todo
todos los aspectos formativos que se han considerado necesarios que debe conocer el usuario, el trabajador que maneje este tipo de maquinaria. Se trata con esta norma UNE de combatir o cubrir el hueco que pueda existir por la falta de normativa legal que regule la formación de este tipo de maquinaria, y se trata de evitar que se dé una formación de baja calidad y que no comprenda todos los aspectos que se entienden que son necesarios, que deben ponerse en conocimiento de los usuarios de esta maquinaria, de este tipo de maquinaria. En definitiva, se trata de mejorar la seguridad de los trabajadores que con el conocimiento de la maquinaria que están utilizando podrán evitar los riesgos derivados de la misma. En esta norma UNE, primero se comienza comienza esta norma con las definiciones. Comienza por definir qué son las empresas especializadas, que como veis en la diapositiva son las asociaciones profesionales o empresas que son certificadas según esta norma y que imparten la formación a través de las empresas adheridas. Certificación de estas empresas especializadas que han obtenido a su vez de entidades certificadoras. Dentro de las definiciones de esta norma, el siguiente escalón es el de las entidades formadoras, que son las empresas o organismos que han sido certificadas y que imparten la formación cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta norma. Los requisitos que deben cumplir las empresas formadoras, que insisto, están todos determinados en esta norma UNE, están orientados a que la formación que se dé sea una formación, como hemos dicho y como repetiré varias veces, una formación de calidad, porque en definitiva es de lo que se trata. La empresa formadora debe de tener espacios o lugares adecuados para la formación tanto teórica como práctica. Debe disponer del material pedagógico necesario para la información de la parte teórica y debe tener la maquinaria, las PEM apropiadas para la información de la parte práctica, que a su vez estas PEM deben cumplir con las prescripciones de la UNE 58921. La formación que se da a los trabajadores no puede quedar en manos de personal que no esté especialmente cualificado para ello. Por eso en esta norma UNE se habla de que tiene que haber un responsable de formación y un formador al cual, como veremos seguidamente, se le requiere una capacitación necesaria para impartir estos cursos. Se requiere a las empresas formadoras que tengan un seguro de responsabilidad civil, en concreto de 600.000 euros, que sean actualizables conforme al IPC, y estas empresas formadoras, aparte de su responsabilidad a la hora de declarar que tienen o que cumplen todos estos requisitos, tienen que acreditar documentalmente el cumplimiento no solamente aportación de este seguro de responsabilidad civil, sino demostrar que todos los anteriores requisitos de los que hemos hablado están a su disposición para la impartición de estos cursos. El formador, según esta norma UNE, tiene que tener una edad mínima de 21 años, debe acreditar que ha recibido una formación específica para la de formadores y en concreto para los tipos de PEM de los que vaya a dar formación. Tiene que tener una experiencia acreditada de más de 3 años en la utilización de PEM y tiene que acreditar que ha recibido la formación en materia de prevención de riesgos laborales nivel básico. Y aparte de estos requisitos,
tiene que estar especialmente formado para, a su vez, transmitir sus conocimientos a los trabajadores de las empresas. Es decir, tiene que acreditar que ha recibido una formación en actitud pedagógica de al menos 24 horas. Y he de decir que todos estos requisitos, con independencia de su declaración, tiene que acreditarse documentalmente que el formador cumple con todos estos requisitos. En cuanto a los requisitos que deben cumplir los operadores, hemos de decir que según esta norma UNE 58.923, aunque en la norma se dice que debe tener la edad necesaria para poder desarrollar una actividad laboral en España, que es de 16 años, según el Estatuto de los Trabajadores, pero la realidad es que la Ley de Prevención de Riesgos para el desarrollo de actividad laboral a menores establece una serie de requisitos, por lo que en definitiva el manejo de estas PEN debe estar reservado a los mayores de edad. Los operadores tienen que tener la capacidad de comprensión de instrucciones verbales y escritas y los símbolos de circulación, algo obvio porque de otra forma no podrían entender ni las indicaciones del curso ni las indicaciones que se le pueden dar cuando está trabajando con este tipo de maquinaria. Y debe tener actitud de percepción y transformación de las señales recibidas en actuaciones razonables por las razones expuestas. Y aparte de cumplir estos requisitos, de la formación que reciba tiene que demostrar que la ha aprovechado de una forma razonable y para ello tiene que superar una evaluación teórica y práctica en las condiciones que están definidas en esta norma UNE. Si pasamos la diapositiva, el programa, en la norma UNE está definido cuál es el programa formativo al que deben someterse los operadores. Establece siempre contenidos mínimos, nada impide que sobre estos contenidos mínimos el formador pueda ampliar con todo aquello que considere necesario. Y tiene dos partes, la teórica y la práctica. En la teoría al operador se le forma sobre, o se le dan pinceladas, claro, como no puede ser de otra forma, sobre la legislación, la clasificación y las características de las PEM, el manejo, seguridad y mantenimiento conforme la otra UNE 58.921, y también se le da una formación práctica. Se le explica y se le demuestra las características de las PEM y se maniobra con este tipo de máquinas en un circuito de prácticas adaptándolo, claro, a cada PEN o a cada tipo de PEN concreta. En cuanto a la duración y al número de alumnos por curso, insisto que estamos ante la tercera versión de esta norma 58.923 y por tanto os puedo decir que tanto las horas de teoría como la duración de las prácticas es algo que ha sido muy estudiado porque se ha tenido que revisar en varias ocasiones. Y al final, todos los implicados en la elaboración de esta norma UNE, que no solamente son los usuarios o las empresas alquiladoras de esta maquinaria, sino también los fabricantes y distribuidores, se ha llegado a la conclusión de que el mínimo de horas de teoría necesaria es de 4 horas. Formación que puede darse de forma presencial o telemática, a ello haremos referencia después. Y en cuanto a la formación práctica, es de
15 minutos para la explicación y demostración de los equipos y luego de 20 minutos por alumno en prácticas con cada tipo de PEM en concreto, estableciéndose que el número máximo de alumnos es de 10, rebajando el número de alumnos que anteriormente se establecía en la anterior versión de esta norma UNE, precisamente por entender que con ello se garantiza una mayor calidad de la enseñanza. Existe otro tipo de formación orientada a los trabajadores que ya habían hecho el curso de formación para la PEM, un curso de renovación en el cual la formación teórica se reduce a 2 horas porque solamente se trata de hablar de las innovaciones tecnológicas que hayan podido afectar a este tipo de maquinaria en los últimos 5 años o en el tiempo que ha transcurrido desde que este operador obtuvo su certificado para poder utilizar este tipo de maquinaria, siendo que en la formación práctica y el número de alumnos por curso es exactamente igual que necesario para obtener el certificado carnet de operador. En esta diapositiva veis los tipos de PEM y estos tipos de PEM están conectados con el tipo de formación porque esos 20 minutos por alumno es para cada tipo de máquina. Pasamos de diapositiva. Esto no lo sigamos muy al pie de la letra, pero es un ejemplo de cuál sería el itinerario a seguir por una empresa que quiera dar la formación a sus trabajadores con los medios de IPAF o ANAPAD. En primer lugar, esta empresa formadora deberá presentar su solicitud a la empresa especializada, cuya definición ya hemos hablado, deberá acreditar que cumple todos los requisitos. Una vez efectuada esa comprobación, se le dará de alta en la web formativa de la que ponen las entidades especializadas, a través de la cual se gestiona la formación y se imparten los cursos. Efectuada esta formación, tras las prácticas correspondientes, se emitirán los carnés y diplomas y a estas empresas o entidades formadoras serán sometidos a una auditoría mensual o con la periodicidad o incluso menos periodicidad para comprobar que se han cumplido todos los requisitos establecidos en la UNE y a su vez estarán sometidas a una auditoría externa, en este caso con carácter anual, para verificar por una entidad ajena a la organización el cumplimiento de todos los requisitos de esta norma UNE, lo que facultará para la obtención de la certificación. La formación de los operadores de las PEM cumpliendo con esta norma UNE, de alguna forma garantiza que estamos cumpliendo con la normativa vigente en cuanto al uso y manejo de equipos de trabajo. También a través de la formación recibida con esta norma podremos demostrar que se ha dado una formación de calidad, puesto que, insisto una vez más, los requisitos o el contenido de estos cursos ha sido desarrollado por todas las entidades que pertenecen al sector, desde fabricantes hasta a utilizadores, dota de profesionalidad, porque quienes han impartido los cursos y la forma de impartir los cursos
es de una forma arreglada y objetivo fundamental. Podemos con ello dar mayor seguridad al operador para poder utilizar este tipo de maquinaria de una forma adecuada, evitando con ello accidentes. Seguridad que redunda en el empresario porque, aparte de su obligación o de evitar accidentes, también está la de evitar sus responsabilidades, algo que, cumpliendo con todas las especificaciones que hemos dicho, digamos que estamos garantizando que esta obligación de formación e información que nos exige la ley. Las entidades especializadas como ANAPAT e IPAD, que proporcionan a sus miembros una plataforma donde impartir los cursos, facilitan a todos sus integrantes el material didáctico, los carnés y diplomas de los operadores y la certificación como entidad formadora según esta norma UNE. Y conclusión, si se imparte la formación de operadores de PEM según los requisitos establecidos por esta norma UNE, quizá no sea la palabra garantiza, sino es uno de los medios de dar una formación de calidad en el uso y manejo de las PEM, que conjuntamente con la formación preventiva, porque como bien han dicho los ponentes que me han precedido, es necesario doble tipo de formación, no solamente la formación preventiva, sino la formación específica para el desarrollo de un puesto de trabajo, conjuntamente con esta acción preventiva exigida para el puesto de trabajo, se está garantizando el cumplimiento de la ley. Y dicho esto, pues daros las gracias por la atención y a vuestra disposición para todo aquello en lo que os pueda ayudar. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar al siguiente panelista, al siguiente ponente, que es José Manuel Magide Veiga, técnico superior en prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención de Renault España. Cuando quieras. Vale. Muchas gracias a todos. Agradecer a IPAD la invitación a esta jornada. Y bueno, como soy el último, voy a ir un poquito rápido para intentar no salirnos mucho del horario. Voy a intentar poner la presentación. ¿Veis ya mi pantalla? No, todavía no se ve. No, todavía no. ¿Me avisáis? Vale. Ya está, ¿no? Aún no vemos, yo por lo menos no veo nada aún. No. A ver. Vamos a volverlo a intentar. ¿Me veis? Ahora sí. Ahora sí. Vale, venga, pues empiezo, como digo, voy a intentar ajustarme un poquito en el horario, unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, simplemente indicar que Renault España pues, tiene un servicio de prevención mancomunado con las 4 especialidades preventivas. Tenemos la seguridad, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología y la medicina del trabajo, la medicina de la salud. A nivel industrial, pues bueno, estamos implantados sobre todo con 4 grandes factorías en Valladolid, Valencia y Sevilla. Y luego también tenemos pues, otras empresas integrantes de servicio de prevención mancomunado que forman parte del mismo grupo empresarial, que son pues, más dedicadas a servicios, aseguradoras, temas bancarios, este tipo de cosas, y un pequeño almacén de repuestos. Ya después de esta mini presentación, como os digo, pues paso ya un poquito más a la presentación. Bueno, simplemente indicar que el Grupo Renault, pues la política internacional que tiene en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues afortunadamente para España, pues coincide con los principios de la acción preventiva, el artículo 15 de la ley, con lo cual lo tenemos muy fácil de cumplir, porque es cumplir la política de Renault y a la vez pues, cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Pues como ya han indicado pues, antes muy bien en los anteriores ponentes, pues bueno, los principios de la acción preventiva, pues habla también de la parte de formación, que es lo último que debemos de hacer una vez que tenemos, pues hemos intentado corregir las anteriores opciones. Formación a los trabajadores. Nosotros estamos muy centrados en la parte de la formación proactiva, en ayudar a los trabajadores a identificar pues, actos y condiciones inseguras,
La parte fácil es trabajar de manera reactiva, que es cuando hay accidentes, enfermedades, pero lo difícil es trabajar de manera proactiva, que es ayudando a los trabajadores a identificar actos y condiciones inseguras, como digo, y ahí consideramos que es fundamental una muy buena formación a los trabajadores. Lo he dividido en estos 4 grandes apartados de estos 2 grupos. Me voy a ir luego explicando un poquito cada uno de ellos, aunque me voy a centrar sobre todo en la parte más objeto del webinar de hoy, que es la parte de oficios habilitantes. Pero simplemente nosotros damos como 4 grandes bloques de formación. Una formación inicial, de acogida, que tiene 2 partes, y una formación ya más en el puesto de trabajo, que va la parte que hemos hablado de especialización, habilitante, como queramos llamar, y la parte ya más específica del puesto de trabajo. Como digo, voy a explicar un poquito las 4, pero me voy a centrar sobre todo en la última, que es más objeto del webinar de hoy. En cuanto a la formación de acogida y prevención de riesgos laborales en Renault España, pues damos como 2 formaciones, una en sala cuando esta persona entra a trabajar. Lo primero que hace una vez que firma su contrato es que le damos una pequeña formación de lo que llamamos los 10 puntos, las 10 mandatory rules o 10 reglas de seguridad fundamentales de Renault. Es una formación en sala, como digo, pero a continuación, normalmente a los 3-4 días, llevamos a lo que llamamos un dojo de seguridad, que es esa misma formación, pero llevada desde el punto de vista práctico. Es una sala, la llamamos dojo, de la cual, como veis en las fotografías, pues tenemos distintos simuladores, distintas máquinas, distintos elementos para que los trabajadores pues, puedan juguetear con ello, tocar con ello, identificar actos y condiciones inseguras y que sea una formación, ya os digo, muy práctica de lo que antes les hemos contado desde el punto de vista teórico. Como veis ahí, son estas 10 reglas de seguridad del grupo Renault y ya os digo, es una formación que suele gustar mucho a la gente. El ejemplo que os pongo ahí en la fotografía es una carretilla elevadora en la cual tenemos colocada delante una fotografía del taller y vemos que le decimos al trabajador que se suba ahí y lo que va a observar es que directamente hay personas que no va a ver en esa foto. De esa manera, pues puede ver de manera muy práctica los ángulos muertos que tiene una máquina. Así os digo, está enfocada todo este dojo a ayudar a la gente a entender desde un punto de vista muy práctico y muy visual, pues cuáles son los riesgos que tiene el puesto de trabajo para él o para terceras personas. Paso ya más a la que, como os comento, es más la parte objeto de este webinar de hoy. Me voy a ir un poquito a la última, aunque sería cómo concluiría nuestra formación para centrarme finalmente en la de los oficios habilitantes, pero bueno, simplemente deciros que una vez que los trabajadores pues tienen estas formaciones habilitantes que ahora os voy a decir, pasaríamos a una formación que llamamos nosotros de inducción. Usamos un término en inglés que es SWI, Specific Workstation Induction, que es formación específica, concreta y particular de su puesto de trabajo. Aquí ya es donde ya, con la ayuda del jefe de unidad, integramos, como decía muy bien antes Juan Carlos y Manuel, pues integramos la parte prevención con la parte de producción y es donde ayudamos al trabajador a identificar y a conocer los equipos de trabajo y elementos de seguridad que hay en su puesto de trabajo, los concretos y puntuales. O sea, no le estamos hablando en general, sino que vamos a su puesto de trabajo y le vamos enseñando uno por uno sus medios de trabajo, las medidas de seguridad, las consignas, toda esta serie de cosas. Y acaba este apartado de formación de inducción con un pequeño examen y una firma del trabajador de que ha comprendido todos estos criterios. Yo digo, no me quiero extender mucho, quiero ir un poquito más a esta tercera patita que me he dejado de momento, que son los oficios habilitantes. Pero bueno, en el caso de Renault España, estamos muy de acuerdo con lo que se ha hablado hoy en el webinar y consideramos que es muy importante una formación de calidad en estos oficios especiales, sobre todo implican pues tareas muy específicas con riesgos pues muy graves. Estoy hablando de riesgo eléctrico, estoy hablando de riesgos de trabajos en altura, estoy hablando de trabajos con plataformas elevadas móviles de persona. Y para esto nosotros estamos recurriendo pues, a entidades especialmente conocidas, especialmente acreditadas. Entre ellas, pues destaco especialmente a IPAD, porque el grupo Renault a nivel internacional pues tiene firmado un acuerdo de colaboración con IPAD y nos ayudan verdaderamente mucho a conseguir que esta formación sea de calidad. Como digo, pues en el caso concretamente de las PEM, pues nosotros usamos los servicios de IPAD y las empresas que ha acreditado IPAD para dar esta formación teórico-práctica bajo las consignas que se establecen con estas empresas de acuerdo a las normas que se han comentado anteriormente. También, por otra parte, hacemos, por ejemplo, actos divulgativos también el Día de la Seguridad hace 2 años, contamos con la participación de José Ramón Echeverría, miembro de IPAD, pues para dar una jornada de sensibilización en el uso de las PEM a todos los colectivos de Renault en España. Una jornada que, como os digo, repetimos todos los años el Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como os quiero indicar, ya os digo, somos muy sensibles a este tema y consideramos que es muy importante una formación de calidad para que el trabajador comprenda bien los riesgos de su puesto de trabajo,
comprenda bien desde el punto de vista teórico cuáles son sus riesgos y los peligros y medidas preventivas, pero también mucho desde el punto de vista práctico, porque al final ellos son los que se suben a esas plataformas, ellos son los que tienen que conocer qué ver o qué no ver en esas plataformas y tienen que conocer muy mucho cómo trabajan en esas plataformas. Tenemos muy en la cabeza y tenemos muy claro que esta es la manera de evitar tener accidentes y, como os he comentado en la segunda diapositiva, nosotros estamos sobre todo viendo esto desde el punto de vista proactivo, el ir por delante del accidente identificando actos y condiciones inseguras. He ido muy rápido porque nos habíamos salido un poquito del planning, pero yo creo que más o menos he dado un poquito las principales pinceladas que os quería comentar yo hoy aquí. Y ya dejo pues un poco a los organizadores el control de la sesión y a las personas participantes pues, que nos quieran hacer una pregunta. Pues bien, muchísimas gracias, José Manuel. Tenemos una pregunta que va dirigida a Manuel Espinosa sobre qué tipo de formación acepta como inspección de trabajo, qué tipo de formación de PEM acepta como inspector de trabajo, subinspector de trabajo en una obra. Esa es la pregunta que tenemos aquí pendiente. Manuel. Manuel, parece que no contesta. No tenemos más preguntas pendientes. Ahora mismo no tenemos más preguntas pendientes. Voy a mirar a ver si tenemos alguna más. Otra pregunta que se plantea aquí: ¿puede un empresario exigir a una entidad formadora que una formación de operadores esté bajo norma UNE? Eso plantean aquí en directo. Maite, ¿alguno quiere contestar o...? Pues yo entiendo... Perdón, no sé si estaba hablando alguien. Quien quiera dar su punto de vista, encantados. Quien quiera participar. Yo entiendo que legalmente no hay ninguna obligación, a no ser que esa formación esté legislada. Sí, como hemos comentado, el caso de las grúas autopropulsadas, que establece una serie de condiciones para la entidad formadora, dependiendo de qué formación, igual no tiene por qué cumplir norma. Otra cosa es que sea una medida altamente recomendable que esa formación esté acreditada. Pero legalmente, a no ser que exista un texto legal que obliga a que esa formación a impartir esté acreditada, digamos que es voluntario. O sea, sería según el caso. Sí. En el caso de grúas autopropulsadas y grúas torre, está claro. De hecho, el carné oficial lo exige. Y el otro, vamos, es recomendable, pero no si sería legalmente exigible. ¿De acuerdo? Comparto la opinión completamente y es más, puede decirse que las normas UNE están reguladas en el artículo 8 de la Ley de Industria y precisamente ese artículo dice que no son de obligado cumplimiento, por lo que no se puede obligar a nadie, obviamente, a que cumpla con esa norma, que no es de obligado cumplimiento. Nada más. Lo que pasa es que nosotros consideramos que sí que se considera que como ante no haber una legislación específica, es altamente recomendable y altamente necesario para cumplir con la legislación, como una herramienta muy necesaria. Una cosa es esto, claro, lógicamente, otra cosa que sea obligado por ley. Actualmente es la única herramienta que existe para, en este sector, dar una formación adecuada y, como he dicho en mi exposición, una norma que es fruto del consenso entre todos los implicados en el sector y que además ha sido aprobada por una entidad de normalización, pues cumple con unos requisitos de garantía como para poder demostrar que el contenido dentro de esta norma en lo que respecta a la formación del operador es el contenido básico, necesario, y con ello se garantiza una formación de calidad. Nada más. Claro, perfecto. Hola, buenas. Sí. He tenido problemas antes para conectarme. Intentaba darle al altavoz y no podía. Soy Manuel Espinosa. Respecto a la pregunta que hacía, que pedía yo en mis actuaciones, pues la formación, en el recorrido que he hecho, la formación que establece la propia empresa,
en su evaluación de riesgo, planificación de actividad preventiva, plan de prevención. Pido el manual de instrucciones del fabricante, compruebo qué formación pide ahí, que normalmente es genérica, como ha comentado Ivonne, y la formación que ellos mismos han establecido. Entonces, al final es la formación preventiva. Formación de convenio más la formación de artículo 19, artículo 5 del Real Decreto 1215. ¿Vale? Esas son las que yo solicito en mis actuaciones del día a día. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Tenemos más preguntas. ¿La parte de formación preventiva debe incluir formación práctica? ¿Les hace una pregunta? ¿Alguien quiere contestar a esta pregunta? Bueno, es que ya la propia legislación establece que tiene que recibir una formación adecuada, teórica y práctica. Igual Manuel Espinosa nos puede concretar que maneja mejor la legislación, pero vamos, yo creo que sí. Está claro, la legislación, los artículos son claros. Teórica, práctica, suficiente y adecuada. Es que ya después tienes que ir a cada caso concreto. ¿Vale? Pero de ahí los tribunales han pronunciado, no en casos concretos de la PEN, en otras, que formación solo teórica o los famosos cursos que se impusieron durante un tiempo a distancia y cosas así, aunque el requisito sea genérico, hay unas cosas que son claras, teóricas y prácticas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la última pregunta que comenta: buenos días, trabajo en una empresa de formación especializada en equipos certificada por norma UNE 58451, perdón, que es la de carretillas, y UNE 58923. Y nos hemos encontrado con inspectores de trabajo que no han dado como válida la formación a no ser servicio de prevención. ¿En qué se pueden basar estos inspectores para apoyar esta orientación? Muchas gracias. Porque es formación preventiva, lo ha comentado muy bien Ivonne, ahora lo complementa. La formación preventiva se establece unos requisitos especiales en el Real Decreto 39/97, ¿vale? Esa formación preventiva son para los servicios de prevención o que estén amparadas por los servicios de prevención. Tú puedes establecer una serie de competencias dentro de esa formación preventiva, que sea una parte en tu aula, que yo veo el futuro por ahí, de las normas de prevención, las medidas de seguridad y salud que tú estimas conveniente como servicio de prevención para el manejo de PEN, y complementarlo con una formación práctica de una empresa que esté acreditada bajo la UNE, ¿vale? Yo, de hecho, en el servicio de prevención que fui responsable durante un tiempo, lo hicimos pues con cantidad, realmente lo estábamos haciendo con todos los equipos de trabajo, lo que pasa es que ya aprobé la oposición. Lo hicimos con Puente Grúa exactamente igual, lo hicimos con las carretillas elevadoras, lo hicimos con la PEN, lo hicimos con una máquina láser que adquirimos, lo hicimos con el manejo de las botellas que suministraban los gases al láser, y era el camino que decidimos tomar, porque nosotros como servicio de prevención no podíamos saber la parte práctica y queríamos integrar lo que hablamos de formación productiva con la formación preventiva. Entonces nosotros como servicio de prevención amparábamos esa formación y la complementábamos con una formación preventiva mínima, pero la más importante era la formación de los fabricantes de los diferentes elementos o empresas especializadas. Claro, claro. No, está claro que esta formación es complementaria a la preventiva. La preventiva está por un lado y luego la formación en el uso y manejo de la conducción es la que es específica y tiene que ser por entidad especializada en este campo, claro. Es que la formación preventiva está muy claro quién tiene que ser. Está la formación de convenio y está la formación de artículo 19 y artículo 5. Eso. Que o la da un servicio de prevención o tiene que estar amparada por el servicio de prevención en el plan de prevención o planificación de la actividad preventiva. Eso es, efectivamente. Pues muy bien, pues ahora mismo tenemos alguna preguntita más. De hecho, la misma persona que ha preguntado, Alejandro, comenta: ¿quiere decir que los servicios de prevención deben subcontratar esta formación? Os lo he puesto en mi ponencia. Yo, si me caracterizo por algo, es por hablar claro. Es una opinión muy personal, no es, pero es mi opinión que es
el camino a seguir. ¿Qué hace un servicio de prevención, por ejemplo, dando trabajo en altura? Si no tiene un trabajador, ¿vale? Tú estás capacitado para dar una formación de una persona que se va a colgar únicamente mediante cuerdas, poniendo un caso extremo que será más visible para todos que una PEM. Yo entiendo que es el camino que tienen que seguir, es complementar una formación preventiva para ese tipo de trabajo con una formación productiva, ¿vale? Yo cuando estaba en el otro lado de la barrera, como decimos con los toros, ahí fue lo que decidí. Y ahora buscando para este curso, veo que ya hay respuestas de la Dirección General que amparan esa forma de trabajar. Es decir, yo consideraba que no llegaba a ciertos puntos y consideraba que no iba a subcontratar esa actividad con un servicio de prevención que iba a hacer más de lo mismo que yo. Prefería subcontratarlo con una empresa especializada, amparada por mi plan de prevención o por mi forma de trabajar, ¿vale? Que es lo que el artículo 15.2 de la ley de prevención. Una cosa es la capacitación, que tenga tener la capacidad, y otra cosa es la formación preventiva. Perfecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta más. En relación a la pregunta planteada por Maite Torras, si tenemos en cuenta que la formación la puede impartir un técnico superior en PRL para la formación preventiva, yo entiendo que incluso no deberían impartirla si son competentes para la formación específica de uso de equipo de trabajo. ¿Me equivoco? ¿Puede repetir la pregunta? La última parte no... La parte, vamos, considera José Manuel Lorenzo que si la formación para la formación específica de los tipos de trabajo, un técnico superior, una persona de servicio de prevención, no debería impartirla si no tiene la competencia suficiente, básicamente, que no debería ser competente para la formación específica de equipos de trabajo. Está claro. Una cosa es la formación preventiva, los riesgos que conlleva la utilización de la PEN y las medidas preventivas a adoptar, y otra cosa es el manejo de la PEN. O sea, yo puedo saber los riesgos que puede tener la PEN, pero igual no sé ni arrancarla. ¿De acuerdo? O sea, que tiene que ser gente capacitada para formar en ese aspecto. Perfecto. Tenemos otra más, nos quedan unas poquitas y ya terminamos. En teoría, un servicio de prevención no puede contratar formación que no pueda realizar por sus propios medios. ¿Qué solución habría para estos casos? Si alguien que quiere participar. Igual, de memoria, que controla mejor la legislación, Manuel, creo que en algún caso, no sé si lo recoge para la evaluación de riesgo o para todo tipo de actividad preventiva. Sí que se puede subcontratar en el caso de que sea una instalación compleja o un equipo complejo, se puede subcontratar a una entidad especializada en ese campo. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Igual Manuel nos puede dar más luz. Exactamente, es lo que has dicho. No tiene más historia, no puede tener todos los medios. Lo que no puede subcontratar un servicio de prevención es todo lo que le ha contratado la empresa o una evaluación de riesgo de la empresa. Pero si tú estimas que tiene que tener una formación, entonces la formación preventiva en tractores, que tiene que comprarse un tractor para dar la formación preventiva en tractores, y en las PEN, que se tiene que comprar una PEN, y no, es absurdo. Hay cosas específicas que las pueden subcontratar cuando no tienen medios materiales y humanos necesarios para dar la formación correspondiente. Bueno, en cualquier caso, decir que es responsabilidad del servicio de prevención. Lo subcontrata, pero la responsabilidad, adquiere la responsabilidad el servicio de prevención a la modalidad organizativa. Sí, tiene que darle forma a esa subcontratación. No es una derivación, ahí lo lleva y yo me quito del medio. Sí, por aclararlo, yo como servicio de prevención es un poco ir en la misma línea que están diciendo Javier y Ivonne. Nosotros lo que hacemos es exactamente, autorizamos a estas empresas a darlo, pero siempre bajo nuestra supervisión. Lo que no hacemos es desentendernos de ella. Es decir, no, tú das el curso y yo ni participo, ni hago nada, simplemente sé que lo das tú, no. Nosotros supervisamos, estamos allí con ellos y estamos tutorizando lo que se cuenta y complementando esa formación. Y yo creo que de esa manera se ata muy bien este punto, tanto desde el punto de vista de lo que pretendemos, que es conseguir una formación de calidad, como desde el punto de vista legal. Yo creo que casi queda atado. Muy bien, pues nada, tenemos la última, muchísimas gracias por vuestras respuestas. Tenemos la última, un comentario que se ha hecho. Jorge Mendoza comenta que para cuándo habrá formación reglada, tipo ciclos claro medio, ciclos superiores específicos, que cuándo creemos que podría ser. Yo creo que es complicado y el sector ahora mismo no tenemos visos a largo plazo de que se vaya a hacer una legislación concreta
al respecto. No sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, alguno de vosotros. Digamos que esto creo que viene regulado por el SEPE, que depende del Ministerio de Trabajo. Si estamos hablando ya de un ciclo agregado medio superior, estamos hablando del Ministerio de Educación. O sea que existe ya el problema de competencias entre los distintos ministerios. Vamos, en cualquier caso, en el caso de las PENS, no tengo oído nada de que esté previsto un módulo, como he comentado, del de carretillas. Así que tiempo al tiempo. Quiero hacer solo un comentario desde el punto de vista internacional. O sea, cuanto más nuestro sector se regula solito, menos legislación tendríamos que tener. O sea, si todos hacemos las cosas bien, hacemos una formación de calidad como hemos hablado en este webinar, menos legislación, normas y cosas así necesitamos, con lo cual está en la conciencia de todos, pues ir no por la formación más corta, más barata, pero por la que de verdad da un valor añadido al trabajador. Pues perfecto, yo creo que ya no hay más preguntas pendientes. A ver. Bueno, sí, tenemos dos más y ya con esto vamos a cerrar porque se nos estamos yendo mucho de tiempo. Preguntan que si una entidad certificadora en norma UNE, es que tampoco esta pregunta la entiendo bien el planteamiento, dice buenos días, y el caso contrario, una entidad formadora certificada en norma UNE y con un técnico de PRL, tampoco he entendido muy bien aquí la pregunta. ¿Podría dar toda la formación o también tendría que impartirla a un servicio de prevención? Yo creo que entiendo que si esa entidad formadora de la norma UNE podría impartir toda la formación preventiva. Yo creo que por ahí creo que la pregunta va por ese sentido. Lo mismo que antes, lo que ya ha comentado Ivonne antes. Formación preventiva, servicio de prevención. No hay más. Tiene que pasar por el servicio de prevención. O la imparte directamente el servicio de prevención o está amparada por el servicio de prevención. Perfecto. Perfecto. Hola a todos. ¿Me oís? Sí, perdón, que estaba hablando sin micrófono. Que la norma 58.923 establece cuál es el procedimiento a seguir. Si no seguimos paso a paso el procedimiento establecido en esta norma, pues no cumplimos con los requisitos de la misma. Insisto en que no es de cumplimiento obligatorio, pero si esta norma UNE se ha elaborado para dar una formación de calidad, entendiendo que para ello han de cumplirse todos estos requisitos, pues tendremos que cumplirlos. Opinión particular, vamos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas pendientes. Si alguien quiere comentar algo. Y si no, pues bueno, creo que nos hemos salido del tiempo bastante, así que yo creo que aquí lo podemos dejar y agradecer muchísimo a todos los ponentes, a todos los participantes que habéis estado asistiendo al webinar y bueno, también a los compañeros de IPAF, también agradecerles la colaboración con nosotros. Jorge, dos cositas. Lo mismo, dar las gracias a todos los participantes, a Diego por el servicio técnico que nos ha dado y sobre todo agradecer mucho a todos los empresarios, a todas las empresas que eligen la formación de calidad, porque eso nos está ayudando a salvar vidas poco a poco y cada vez vamos haciéndolo un poquitín mejor. Entonces, bueno, como lo acabas de comentar, nos hemos ido de tiempo. No voy a decir nada más que daros las gracias. Gracias por el tiempo y gracias por la presentación. Un saludo a todos y nada, que vaya muy bien y adelante. Un saludo a todos, muchas gracias. Pues gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Vale, muchas gracias a todos.